Una estudiante de bachillerato me acusó de violín por corregirla. El día que me acusaron de violín yo estaba corrigiendo exámenes con café frío al lado y la sensación habitual de final de trimestre, cansancio, pero también cierta satisfacción por haber cerrado un buen ciclo de debates. Nunca imaginé que esa mañana terminaría en una sala con directivos, abogados y una madre señalándome como si yo fuera un criminal. Soy profesor de historia contemporánea. Llevo más de 15 años dando clase. He discutido guerras, dictaduras, genocidios, propaganda y radicalización sin que jamás una discusión se saliera de cauce. Sé cómo manejar opiniones incómodas. Sé cuándo intervenir y cuándo dejar que el aula respire. Ella era una estudiante más. No especialmente brillante. Tampoco problemática en el sentido clásico. Era de esas alumnas que intervenían para repetir exactamente lo que uno acababa de explicar, como si reformular la frase del profesor fuera sinónimo de profundidad. Sus compañeros solían intercambiar miradas cada vez que levantaba la mano. Más de uno suspiraba con visible resignación. Tenía un pequeño grupo de amigos parecidos a ella, ruidosos, convencidos de tener siempre la última palabra, muy activos en redes sociales, muy atentos a cualquier oportunidad de convertir una anécdota en causa moral. Hasta ese día, no había tenido ningún conflicto real con ella. La dinámica de debate era sobre conflictos bélicos contemporáneos. Les pedí que analizaran distintas posturas geopolíticas, no desde la emoción religiosa o identitaria, sino desde datos, historia y derecho internacional. Yo moderaba, intervenía cuando era necesario y dejaba que contrastaran argumentos. En un momento dado, levantó la mano y dijo, con seguridad casi solemne: todos deberíamos apoyar al Estado de Israel, al fin y al cabo son la tierra prometida de Dios y luchan contra terroristas. El aula se quedó en silencio un segundo. Yo también. No por el contenido en sí, he escuchado cosas más radicales, sino por la mezcla de religión, absolutismo y simplificación extrema en un debate que estaba siendo relativamente serio. Respiré y respondí con calma. En clase no podemos basar un posicionamiento geopolítico en argumentos religiosos. Aquí analizamos hechos históricos, resoluciones internacionales y dinámicas políticas. Si quieres defender una postura, tendrás que hacerlo con datos verificables y evitando generalizaciones. No la humillé. No levanté la voz. No ironicé. Algunos compañeros fueron menos diplomáticos. Se escucharon murmullos, un "eso es ridículo" desde el fondo y un intercambio algo más subido de tono que duró, como mucho, 2 minutos. Intervine rápido. Bajamos el volumen. Aquí nadie descalifica a nadie. Argumenten o escuchen. La clase siguió. El debate se recondujo. Al final de la hora, pensé que había sido un episodio más dentro de lo normal en un aula donde se discuten temas sensibles. Me equivoqué. 2 días después, me llamaron a dirección. Al entrar, vi a la madre y a la alumna sentadas frente al director. La madre tenía una expresión teatralmente ofendida. Antes de que yo pudiera siquiera saludar, empezó. ¿Este es el profesor que se burla de mi hija por su fe? ¿El que fomenta el odio en clase? Intenté mantener la compostura. Señora, en clase moderé un debate. No hubo burlas. Ella golpeó la mesa con la palma abierta. Nos han dicho que usted es ateo, que desprecia nuestra religión, que permitió que humillaran a mi hija. Mi cabeza iba intentando reconstruir los hechos. Sabía exactamente lo que había pasado. No había insultos míos. No había burlas mías. Solo una corrección académica. Entonces vino la frase que me heló la sangre. Y no solo eso. Mi hija me ha contado que usted la tocó. Que ese es el profesor que tocó a mi niña. Sentí una mezcla brutal de miedo, rabia y desconcierto. Durante unos segundos no pude hablar. Me quedé mirándolas, intentando entender si aquello era real. ¿Qué está diciendo? Logré articular. La alumna bajó la mirada, pero no negó nada. Ahí empezó la pesadilla. Se activó el protocolo interno. Lo cual es correcto. Las rutas existen por algo.
Ante una acusación así, debe haber intervención, investigación, separación preventiva si corresponde. No me opuse a que se investigara. Al contrario. Pedí que se revisara todo. Pero lo que me sorprendió fue la actitud del personal terapéutico del colegio. En lugar de hablar de investigación objetiva, empezaron a sugerirme soluciones rápidas. Profesor, estas situaciones son muy delicadas, me dijo la orientadora. A veces lo mejor es admitir un malentendido, pedir disculpas y quizá considerar un cambio de institución. Evitamos un escándalo mayor. La miré incrédulo. ¿Admitir qué exactamente? Bueno, algo pudo malinterpretarse. Si usted reconoce un error. No hubo error. La conversación se volvió incómoda. Era evidente que querían cerrar el asunto sin ruido. Un profesor es reemplazable. Un escándalo de este tipo mancha la reputación del colegio. La tentación de sacrificar al docente para proteger la imagen institucional era palpable. Me sugirieron, casi con insistencia, que asumiera responsabilidad por el bien de todos. Obviamente no lo hice. Ese mismo día llamé a mi abogada. Le expliqué todo con detalle. Me pidió algo muy simple. ¿Hay cámaras en los pasillos? ¿Testigos? ¿Grabaciones de clase? Sí a todo. El colegio tiene cámaras en cada pasillo. La clase fue grabada, como muchas otras, porque forma parte de un programa piloto de análisis pedagógico. Además, el supuesto toque que insinuaban habría ocurrido, según la versión que empezaron a circular, al final de esa clase. Un momento en el que yo salí directamente al pasillo y me dirigí a la sala de profesores. Todo grabado. La denuncia formal se presentó. Lo que debía ser una intervención interna se convirtió en una disputa legal. Mi abogada fue clara desde el principio. Esto no se va a resolver con una disculpa. Esto se resuelve con pruebas. Y pruebas había. Se revisaron las grabaciones del aula, en ningún momento me acerqué físicamente a la alumna más allá de la distancia normal de un profesor que se mueve por el salón. Se revisaron las cámaras del pasillo, salí solo, caminé directo a la sala de profesores, sin interacción física con nadie. Se entrevistó a alumnos. Ninguno confirmó ningún comportamiento inapropiado. Algunos incluso describieron el debate con precisión y señalaron que la corrección que hice fue respetuosa. Mientras tanto, la madre seguía en su narrativa pública, ateo, antisemita, racista y ahora abusador. Fue entonces cuando surgió un dato que cambió la perspectiva de todos. En 5 años, la alumna había pasado por 5 colegios distintos. 5. En cada uno había existido algún conflicto grave con docentes. En 2 casos anteriores, hubo acusaciones de comportamiento inapropiado que no prosperaron por falta de pruebas. En otro, una denuncia por discriminación ideológica que terminó en acuerdo económico con la institución. No era la primera vez que ocurría algo así. Ese patrón empezó a pesar. La reunión definitiva se celebró frente a autoridades del colegio, mi abogada, el abogado de la familia y el equipo directivo. Mi abogada tomó la palabra primero. Antes de continuar con cualquier procedimiento disciplinario contra mi cliente, queremos dejar constancia de algo muy claro. Existen grabaciones completas del aula y del pasillo. Existen testimonios coincidentes de alumnos. Existen registros horarios que ubican al profesor en espacios distintos a los señalados en la denuncia. La madre intentó interrumpir. Las grabaciones pueden manipularse. Mi abogada no levantó la voz. Las grabaciones han sido verificadas por peritos externos. Cualquier insinuación de manipulación requeriría pruebas concretas. Además, contamos con declaraciones juradas de estudiantes que contradicen frontalmente la acusación. El director miraba incómodo a la madre. Señora, las evidencias son contundentes. Mi abogada continuó. Si esta denuncia falsa sigue adelante ignorando pruebas materiales y testimoniales, mi cliente se reserva el derecho de interponer una contradenuncia por difamación, daños morales y perjuicio profesional. Y esa contradenuncia no solo alcanzaría a la madre y a la alumna, sino también a la institución si se demuestra negligencia al no valorar adecuadamente las pruebas disponibles.
El silencio fue espeso. Estamos hablando, añadió, de cámaras, de registros, de testigos, de peritajes. Ignorar todo eso puede tener consecuencias legales serias. Y, a la luz de los antecedentes de cambios reiterados de institución en un periodo de 5 años, este patrón será presentado ante el juzgado si es necesario. La madre pasó de la indignación a algo más cercano al nerviosismo. Mi hija no miente, dijo, pero ya sin el mismo volumen. Entonces explique, respondió mi abogada, cómo es posible que cada colegio anterior haya enfrentado situaciones similares que terminaron sin pruebas. Explique por qué los registros contradicen su versión. Explique por qué ningún testigo respalda la acusación. La alumna permanecía en silencio. El abogado de la familia pidió un receso. Cuando volvimos a sentarnos, el tono había cambiado. Estamos dispuestos a reconsiderar algunos aspectos de la denuncia, dijo el abogado con cautela. Mi abogada fue directa. No es una cuestión de aspectos. O la mantienen y asumimos las consecuencias legales, o se retractan formalmente. La madre evitaba mirarme. Finalmente, con voz más baja de lo que la había escuchado nunca, dijo. Puede que haya habido una confusión. Mi hija estaba muy afectada por el ambiente en clase. ¿Confusión? Intervino el director. Se ha acusado a un profesor de un delito gravísimo. No hubo más teatro. No hubo más golpes en el pecho. La retractación llegó por escrito días después. Una declaración donde reconocían que no existían pruebas que sustentaran la acusación y que todo pudo haber sido una interpretación errónea de la alumna en un contexto emocional alterado. No pidieron perdón públicamente. Pero tuvieron que retirar cada afirmación. La madre salió de la institución con la cabeza baja. Sin discursos grandilocuentes. Sin acusaciones. Con el peso de haber cruzado una línea que no pudo sostener. El colegio, por su parte, tuvo que revisar sus protocolos. Y el personal terapéutico entendió que sugerir confesiones estratégicas para evitar problemas puede costarles mucho más que enfrentarlos con rigor. Yo volví al aula. El primer día después de todo, respiré antes de entrar. No por miedo. Por conciencia de lo frágil que puede ser la reputación cuando alguien decide usar una acusación como arma. La alumna ya no estaba matriculada. Sexto colegio en camino, supongo. Y yo seguí enseñando historia contemporánea, con la misma convicción de siempre, pero con una certeza añadida: la verdad necesita pruebas, y cuando las tienes, no debes retroceder ni un paso. Pasaron unos 6 meses desde que se cerró el caso y las aguas en el colegio volvieron a su cauce, aunque con ese sabor amargo que se queda cuando sabes que estuviste a nada de perderlo todo. Yo seguía con mis clases, mis debates y mis exámenes, tratando de no volverme un profesor paranoico que no se atreve ni a cerrar la puerta del aula. Un día, después de clase, se me acercó Lucas, uno de esos alumnos que siempre están enterados de todo lo que pasa en redes sociales y en otros colegios. Profe, no sabe la que se armó con la chica del año pasado, la que le puso la denuncia, me dijo, mientras guardaba sus cosas en la mochila. Yo, sinceramente, no quería saber nada. Para mí, ella era un capítulo que quería olvidar, pero la curiosidad me ganó. Lucas me contó que, tal como sospechábamos, se había cambiado a un colegio privado de los más caros de la ciudad. Y no perdió el tiempo. Apenas llevaba 2 meses ahí cuando intentó aplicar la misma jugada con un profesor de literatura, un tipo que estaba a punto de jubilarse. La misma historia, un debate que no le gustó, ella sintiéndose ofendida y, de repente, una acusación de comportamiento inapropiado. Pero esta vez le salió el tiro por la culata de la forma más estrepitosa posible. Resulta que ese colegio, al ser de élite y haber tenido problemas similares en el pasado, tenía un sistema de monitoreo todavía más estricto y, lo más importante, una red de comunicación muy fuerte con otras instituciones. Cuando la madre llegó a gritar y a exigir dinero para no hacer un escándalo, el director de ese lugar no se achicó. Ya habían pedido referencias de los colegios anteriores y, gracias a que mi abogada peleó para que el registro de mi caso no se borrara del todo, saltó la alerta roja.
Lucas me enseñó un hilo de Twitter donde excompañeros de ella estaban contando todo. El profesor de literatura, apoyado por el sindicato y el colegio, no aceptó ninguna retractación amistosa. En cuanto la madre soltó la acusación, ellos mismos llamaron a la fiscalía para que se investigara de oficio, sabiendo que tenían las pruebas para ganar. No solo se demostró que la chica mintió de nuevo, sino que el colegio la expulsó de forma fulminante por falsedad de declaraciones y conducta grave. Lo mejor de todo, si es que se puede decir así, es que esta vez el profesor no se quedó de brazos cruzados. La contradenunció por calumnias y por daños a la salud, porque el pobre señor terminó en el hospital por un pico de estrés. La madre, que siempre había usado el sistema para extorsionar colegios y limpiar los berrinches de su hija, se encontró con una demanda penal que no pudo frenar con gritos. Ahora la chica tiene una mancha en su expediente académico que es prácticamente imborrable. Ningún colegio de prestigio la quiere recibir y tiene que presentarse a declarar cada tanto por el proceso legal que sigue abierto. Lucas me decía que en los grupos de WhatsApp de alumnos circula el rumor de que se van a tener que mudar de ciudad porque ya nadie les cree nada. Me quedé pensando un rato después de que Lucas se fue. No sentí alegría, la verdad. Sentí una especie de alivio pesado, de ese que te da cuando ves que el sistema, aunque sea lento y a veces injusto, termina por cerrarle el paso a la gente que solo sabe destruir. Ella y su madre pensaron que el sistema educativo era su cajero automático y su campo de juegos, pero se toparon con la realidad. Apagué la luz del salón, agarré mi maletín y salí al pasillo, sabiendo que esta vez, la historia no se iba a repetir.